Inglaterra, siglo XVIII. Una compañía promete riquezas incalculables a cambio de invertir en una aventura comercial en América del Sur. Las acciones se disparan. La élite política, la nobleza y hasta científicos como Isaac Newton se suben al barco. Y en pocos meses, todo se hunde. Fue una de las primeras burbujas bursátiles de la historia moderna. Hoy, en Entre Cifras, te contamos cómo la Compañía del Mar del Sur arruinó a miles de personas y dejó cicatrices económicas que aún se estudian 3 siglos después. La historia del Mar del Sur es mucho más que una anécdota financiera. Es una radiografía del poder, de la ingenuidad y de la ambición humana. A lo largo de este vídeo, desentrañaremos las causas profundas del colapso, el contexto político que lo permitió y los mecanismos de manipulación que todavía hoy se repiten, aunque con nuevos disfraces. Porque entender esta historia es también entender por qué seguimos cayendo en las mismas trampas. A comienzos del siglo XVIII, Inglaterra estaba saliendo de una guerra costosa, la Guerra de Sucesión Española. El país tenía una deuda pública enorme, cercana a los 10 millones de libras, una cifra colosal para la época. El sistema bancario aún era joven y el Parlamento buscaba formas innovadoras para reestructurarla. Además, el Banco de Inglaterra competía con nuevas instituciones financieras privadas que querían acceder al control de la deuda del Estado. Paralelamente, se vivía un auge del comercio exterior. La economía británica empezaba a volcarse en el expansionismo colonial y en el comercio marítimo. La idea de conquistar mercados en América del Sur, todavía bajo dominio español, era tan atractiva como vaga. Los mapas estaban llenos de zonas inexploradas y mitos sobre riquezas fabulosas circulaban entre la población. En ese contexto nace la South Sea Company, la Compañía del Mar del Sur, en 1711, impulsada por Robert Harley, un influyente político Tory. Oficialmente su objetivo era gestionar parte de la deuda pública británica a cambio del monopolio del comercio con los territorios españoles en América. Pero había un problema. Inglaterra y España estaban en tensión constante, y ese comercio apenas existía o era extremadamente difícil de ejecutar. Sin embargo, lo que faltaba en realidad se compensaba con narrativa y propaganda. Aún así, el prestigio institucional y la promesa de oro americano fueron suficientes para atraer inversores. El plan sonaba sólido en papel, y al estar vinculado directamente con el gobierno, parecía tener una garantía implícita. Entre 1719 y 1720, la compañía propone un plan revolucionario: absorber más deuda pública del Estado a cambio de emitir nuevas acciones. En esencia, era un canje de deuda por acciones especulativas. A cambio, la empresa obtendría los intereses de esa deuda, y para convencer al público, se prometía una rentabilidad extraordinaria gracias a los futuros negocios en América. Las acciones comienzan a subir de forma meteórica. Se hacen campañas de marketing innovadoras para la época, se distribuyen panfletos, se organizan banquetes y hasta se invitan a inversores a reuniones sociales donde se glorifica el potencial del proyecto. La confianza es tal que muchos políticos británicos, incluyendo ministros y miembros de la familia real, tienen intereses personales en la empresa. El precio de las acciones se multiplica por 10 en cuestión de meses. La fiebre inversora se apodera de Londres. Se crean otras compañías imitadoras, muchas de ellas absurdas, como una que prometía un negocio que nadie conoce. Se llega a un punto donde cualquier propuesta, por delirante que fuera, encontraba financiación. El entusiasmo era tal que incluso personas sin experiencia en inversiones hipotecaban propiedades o vendían negocios familiares para entrar en el mercado. Isaac Newton, entonces director de la Casa de la Moneda, invirtió y ganó una cantidad considerable. Pero el clima de euforia era tan poderoso que terminó reinvirtiendo todo, justo antes del colapso. En verano de 1720, la realidad golpea. Los beneficios prometidos no existen. El comercio con Sudamérica es casi inexistente. La compañía no puede justificar los precios desorbitados de sus acciones. Algunos inversores institucionales, mejor informados, comienzan a vender discretamente.
Otros, al ver los primeros movimientos, entran en pánico. El precio de las acciones cae a una velocidad brutal. En pocas semanas, todo lo que se había inflado durante meses se desmorona. Las acciones, que habían llegado a 1000 libras, caen por debajo de las 150. La burbuja ha explotado. Miles de personas pierden sus ahorros. Bancos colapsan. Comercios cierran. Las consecuencias sociales son devastadoras. Familias enteras caen en la ruina. Y el escándalo llega al corazón del gobierno. Se descubre que miembros del Parlamento y del Gabinete Real estaban implicados, muchos de ellos habiendo manipulado información privilegiada para salir a tiempo. Isaac Newton, que había ganado dinero inicialmente, perdió una fortuna en la caída. Su célebre frase tras la crisis fue: «Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente». La prensa, entonces aún limitada pero influyente en ciertos círculos, comenzó a difundir panfletos satíricos y caricaturas que ridiculizaban a los especuladores. Las calles de Londres se llenaron de rumores, acusaciones y una desconfianza generalizada hacia todo lo relacionado con las finanzas. Tres siglos después, las burbujas financieras siguen repitiéndose. Dotcoms, hipotecas subprime, criptomonedas. Cambian los nombres, pero los mecanismos psicológicos y económicos son los mismos. La historia de la Compañía del Mar del Sur nos recuerda que cuando las promesas superan la realidad, el riesgo de caída es inevitable. Las emociones humanas, avaricia, miedo, entusiasmo colectivo, siguen moviendo los mercados más que la lógica o los datos. Hoy, con tecnologías más sofisticadas pero con los mismos impulsos de fondo, el peligro de caer en una nueva burbuja siempre está latente. Aprender del pasado no es una garantía, pero sí una herramienta. Y aquí en Entre Cifras lo seguimos repitiendo. La historia económica no es solo memoria, es advertencia. Gracias por ver Entre Cifras. Si te interesa la economía contada como historia, suscríbete y comparte este vídeo. La próxima burbuja puede estar más cerca de lo que creemos.